aprobó el segundo retiro del 10%. Se aprobó, sí, con unos aspectos diferentes, con 2 o 3 indicaciones distintas y condiciones distintas a lo que fue el primer retiro. También se vivieron algunos impas y que llamó la atención porque eran al interior del mismo partido. El diputado Durán, su jefe de bancada, el diputado Torrealba no lo quería dejar entrar, y lo veíamos en video, a la comisión. Cortito, antes de pasar al fondo del asunto, diputado Durán, ¿qué fue lo que pasó? ¿No lo querían dejar entrar porque usted estaba votando a favor del retiro y Torrealba estaba en contra del retiro? Pero lo que pasa es que el reglamento de la Cámara, para poder ir en reemplazo de otro parlamentario, se necesita la firma del jefe de bancada. El jefe de bancada en esta oportunidad no quiso firmar mi reemplazo y firmó el reemplazo de otro parlamentario, impidiendo que yo pudiera acudir a votar y apoyar las indicaciones que yo quería. Yo lo que buscaba era que este segundo retiro fuera universal, sin letra chica, sin guarismo, sin trabas, y que todas las personas pudieran hacer retiro de este segundo retiro. Pero lamentablemente se me impidió y tuve la oportunidad solamente de ir como con derecho a voz, pero sin poder votar. Si yo hubiera estado, tal vez hubiera una indicación, yo creo que se hubiera bajado, que era la de cobrar impuestos a las personas cuya renta sea superior a 2,5 millones. A ver, preguntémosle a Jorge Alessandri, que estuvo allí en la comisión, porque yo creo que es súper importante en este minuto. Luego vamos a intercambiar opiniones. Pero, ¿cuáles son las indicaciones para que la gente entienda de este segundo retiro del 10%? ¿Cuáles son las diferencias? Cortito, en labor de pedagogía política, cortito respecto a el primer retiro del 10%, diputado Alessandri. Muy buenos días, Montserrat. Buenos días a los colegas, senadoras, a los diputados. Efectivamente, ayer aprobamos el tema en la comisión. ¿Y cuáles son las diferencias con el anterior? Hay 3 diferencias que se aprobaron en la comisión. Primero, que las personas que ganan más de 30 millones al año o 2,5 millones líquidos al mes van a tener que declarar esto como ingreso y se les va a sumar a su global complementario para los impuestos. Cualquier persona que gane menos de 30 millones en el año queda libre de impuestos. Y evidentemente, si tenías una muy buena pega, un muy buen sueldo, pero perdiste la pega en junio y ya no tienes esa pega, no vas a llegar a los 30 millones en el año. Después se abre una posibilidad de reembolsar el dinero, voluntaria. Si tú tienes pega, tienes cotizaciones y quieres devolverla, en vez de cotizar un 10%, que es lo obligatorio que todos cotizamos, puedes cotizar un 5% más, o sea 15 en total, hasta que devuelvas la plata que sacaste. Esto pensando en que no te haga un daño en el futuro, porque en eso, Montserrat, estamos todos de acuerdo. Desde Pamela Giles hasta yo, todos estamos de acuerdo en la comisión de que esto le hace un gran daño a las pensiones futuras. Y la tercera cosa que aprobamos es que las autoridades tenemos una declaración de patrimonio de intereses, donde tú pones en internet tus propiedades, tu sueldo, tus ingresos, etc. Como este es un ingreso que va a llegar a tu patrimonio, que tú tengas que publicarlo dentro de los próximos 10 días, básicamente para, igual que transparentas tus ingresos de salarios, tus ingresos de otras cosas, tengas que transparentar este ingreso si eres de concejal para arriba, todos los que tenemos que tener declaración de patrimonio e intereses. Esa última tuvo casi unanimidad, en el resto estuvo más dividida la comisión y por supuesto hubo otras indicaciones que no pasaron. Diputada, senadora Rincón, ¿les gustaron o no les gustaron las indicaciones de la comisión de la Cámara, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados? A ver, primero, Montserrat, contextualizar la discusión. Si estamos discutiendo esto hoy día es porque no hay respuesta para muchas familias en nuestro país que necesitan una ayuda. Segundo, decir que en el Senado, la vez anterior, en el segundo trámite, yo había puesto una indicación que permitía el reintegro y se desestimó para no cambiar nada de lo que habían hecho los diputados y se pudiera aprobar fácilmente. Y creo que el sentido de la indicación era obvio. Nosotros decíamos además, quien devuelva en el futuro, si hay un nuevo retiro, podrá acceder a el retiro. O sea, en el fondo teníamos un incentivo a que la gente pudiera devolver para que esto no afectara su ahorro. Se desestimó, así que creo que es una buena indicación que permite que haya un incentivo a que la gente pueda devolver.
Tercero, respecto al tema de que esté grabado o no grabado con impuestos, la verdad es que debiera aplicar la norma general sin necesidad de indicación, porque las personas cuando pagan impuestos los pagan después de que se descuenta la cotización. Por lo tanto, esa cotización no ha tributado. Y si entra al patrimonio va a aumentar la base imponible y obviamente incrementa, si es que está por sobre el exento, incrementa sus recursos, por lo tanto naturalmente debiera tributar y eso no debiera ser ningún problema. Y finalmente decir que esto debiera ser para todos y si es para todos, en el caso de los que son autoridades, que esté en su declaración de patrimonio de intereses es la norma que hoy día tenemos. Y por lo tanto tampoco afecta nada de lo que hoy día existe y está regulado en el país. Yo creo que la discusión de fondo, más allá de que este es un tema que urge, es qué vamos a hacer con las familias, Monse, y esto ustedes lo han planteado muchas veces en el programa, que no están teniendo ayuda y que le están pasando muy mal, que están a puertas de perder su casa, que no pueden pagar los estudios de sus hijos. Y hoy día con este segundo retiro, que va a ser respuesta para un grupo de personas, no le vamos a dar respuesta a los que ya sacaron y no tienen nada que sacar, y a los que no tienen ahorros o a los que tienen pensiones con renta vitalicia, que ahí va a terminar esto judicializado y probablemente tampoco pueda prosperar. Entonces tenemos un gran universo de personas a las que no les estamos dando respuesta y a las que les damos respuesta por esta vía, lo hacemos con sus ahorros, lo que es bien injusto. Más allá de eso, si el gobierno no tiene solución, esto se va a aprobar, porque la gente de verdad está angustiada. Bueno, de eso estamos hablando precisamente en el día de hoy, pero al parecer el retiro en el corazón del proyecto, Pablo, sí pasó y va a sala y se va a votar, ¿no? ¿Cuándo sería eso? Hay que esperar la respuesta que dé el presidente de la Cámara a la mesa para la tabla que se va a ver en la Cámara la próxima semana. Eso se resolvía hoy día en la tarde en reunión de los comités parlamentarios entre los jefes de bancada y la mesa. Entendemos que lo más probable es que esto se va a ver la próxima semana en la sala. Yo quiero recoger un poco lo último que planteaba la senadora Rincón en términos del espejismo que este segundo retiro puede terminar siendo para la ciudadanía. Hay 3 millones de personas que ya retiraron todos los ahorros que tenían y que luego de este segundo retiro otro 1 millón y tanto de personas va a quedar sin ahorros y todavía tenemos un problema más grande y aquí quiero dejar en evidencia 3 cosas. ¿Cuáles han sido los 3 mecanismos principales por los cuales la gran mayoría de la población afectada por esta pandemia ha podido sustentar su fuente de ingresos? Ha sido el seguro de cesantía, que es principalmente ahorro de parte de los trabajadores y los empleadores, ha sido el retiro del 10%, el primer retiro del 10%, y ha sido el ingreso familiar de emergencia que se ha puesto por parte del gobierno para que a través de la recaudación general del Estado pudiera llegar algún tipo de ayuda a las familias. ¿Dónde están los súper ricos de Chile? ¿Por qué ese proyecto quedó también un poco en el olvido? ¿Cuánto se han puesto la mano en el bolsillo? Pero en serio, no estoy hablando de una chiletón, estoy hablando cuál ha sido el esfuerzo que han hecho las grandes fortunas de este país para poder colaborar en este momento con tantas familias que no tienen nada. Después de este programa yo me voy a ir a una olla común, ollas comunes que siguen funcionando en distintos lugares de nuestro país porque hay familias que no tienen ni siquiera para parar la olla. Entonces, a mí lo que me preocupa es que seguimos echándole la mano al bolsillo de los ahorros de los trabajadores y por supuesto que voy a respaldar este segundo retiro porque confío en la decisión de las personas, pero la crisis la siguen pagando los trabajadores cuando aquí hay otras personas que podrían haber ayudado mucho más sin haberse visto afectados directamente. Preguntémosle al diputado Alessandri. ¿Usted considera que hasta el momento ha sido importante el aporte de los empresarios o están al debe en este minuto? Bueno, se han visto varias iniciativas de la CPC en el tema de las mascarillas, en el tema de los ventiladores. Fue bien impresionante porque fueron capaces de comprarlos más rápido y llegar más rápido que el gobierno. Pero tiene razón Pablo Vidal cuando dice que las personas han ido pagando esta crisis con sus ahorros, ya sea del seguro de cesantía, del retiro de los fondos de pensiones. Y cuando se empezó a tratar el tema del segundo retiro, yo siendo diputado oficialista, fui donde el ministro de Hacienda, fui donde el gobierno y le dije en la comisión, este segundo retiro lo debe pagar el fisco de Chile. Evidentemente endeudándose y quizás a 20 o 30 años. Pero Chile todavía tiene una capacidad de endeudamiento barato, rápido, porque todavía es un país muy creíble para eso. Y me parecía mucho mejor endeudar el país por 20 años a dejar 4 millones de personas con cero en su fondo de pensiones.
Y créame que le puse todo el empeño en esto y le fui a golpear la puerta al ministro de Hacienda, hice los números del endeudamiento, hice los números de cuánto costaría. No me fue bien en el gobierno, pero evidentemente tampoco en la oposición. Yo esperaba que me hubieran apoyado un poco más y que hubiéramos hecho frente común en esto para que no fueran las personas, y al final se dio la dicotomía en la comisión, que el diputado Hugo Gutiérrez decía que paguen la crisis a las personas con sus ahorros y el diputado Alessandri decía que lo pague el fisco. Entonces nos sentíamos un poco solos en eso, y ahí uno piensa que en verdad el objetivo de los que firman no es solo ayudar a las familias, sino que es terminar de una vez con el sistema de capitalización individual. Jimena estaba levantando el dedo ahí, quería opinar sobre, senadora, sobre lo que está diciendo. Sí. No, lo que pasa es que yo encuentro que es muy complejo lo que está pasando, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, y Julio César lo conversamos en tu programa por allá por marzo, cuando yo planteé la iniciativa legal, que era inadmisible, por cierto. Nosotros hablábamos de que esto debía ser repuesto con un bono de reconocimiento, a efecto de que no se afectara el ahorro de las y los trabajadores. Eso, la verdad que se lo han planteado al gobierno, no ha prosperado. Aquí yo creo que es el Estado el que tiene que asumir esta pandemia y no las familias, y no podemos afectar sus ahorros, y lo he dicho muchas veces. Pero creo también, y se lo digo a Pablo, creo también que tenemos que pensar que hay una ayuda que no ha llegado a nuestro país. Hay una inmensa cantidad de empresarios, emprendedores, que hoy día la están pasando pésimo. Todo el sector gastronómico, hotelero, todo el sector de turismo, artistas, que hoy día siguen, producto de la suspensión de la relación laboral, con relaciones con sus trabajadores, que el seguro les está cubriendo, ¿no es cierto?, la remuneración, una parte de ella, y los empleadores, por una cosa que no entiendo hasta el día de hoy, porque yo de hecho me abstuve en la primera discusión de la mantención de empleo, del proyecto que cuidaba el empleo, porque no consideró las cotizaciones previsionales, y después cuando lo enmendaron se las cargaron a los empleadores, y hoy día los empleadores tienen deuda de IVA, deuda de contribuciones, deuda de cotizaciones, deuda de patentes de alcoholes y otras, y no les ayudamos en nada, y están soportando a sus trabajadores porque tienen un estrecho vínculo con ellos y obviamente no los quieren perjudicar. Entonces creo que es bueno distinguir, porque hay de todo, y hay empleadores que están haciendo un esfuerzo en rubros impresionantes, y aquí yo he tenido contacto de norte a sur con ellos. Yo estoy aquí en el Maule y no se les ha ayudado, y otros, y con esto termino, Monse, para darle espacio a los demás, que es el sector de los municipios. Yo estoy acá en el municipio del Maule, hemos tenido reunión con el alcalde y el equipo, y la verdad es que les están cortando los presupuestos, no les están dando espacio, y tienen que asistir a la comunidad que lo está pasando muy mal, y ellos son los que les entregan la primera asistencia. Entonces tenemos un complejo número un sinnúmero de cosas que no se están respondiendo por parte del Estado, y le estamos exigiendo más y más a la familia. Vamos a darle la palabra a Pablo Vidal, pero también a Jorge Durán. Antes sí, Julio tiene algo que decirnos. Nuestro tema, los pillamos a varios como ya cabeceando, tenían sueños, es viernes. A ver, Pablo, ya te vamos a dar la palabra, pero le tocaba también a Jorge Durán. Jorge, te quiero plantear un tema respecto a algo que decía Jorge Alessandri. A ver, con el primer retiro del 10% hay 3 millones de personas que tienen 0 pesos en las AFP. Con un segundo retiro, no se ha hecho el cálculo exacto, pero póngale... 4 millones aprox. ¿Ah? 2 millones. 4 millones aprox. Imagínate, 4 millones. Es decir, 7 millones de chilenos quedan fuera del sistema de pensiones de cotización privada. Eso quiere decir que de alguna manera, efectivamente, tú estarías de acuerdo con la visión que tiene Jorge Alessandri de que esto es el comienzo del fin del sistema de las AFP, ¿o no? Porque en la práctica no van a estar funcionando. Mira, en la práctica lo que se dice que con el primer retiro quedaron aprox 2 millones y tanto de personas sin fondos para retirar. Y con el segundo retiro, en total quedarían 4 millones de personas saldo cero para poder hacer retiro. Pero acá lo que yo creo es que efectivamente, llegado el momento, el gobierno va a ver alguna indicación, algún proyecto que va a ir en ayuda a esas personas. Yo no pierdo la esperanza. Acá lo importante es que este proyecto avance lo más rápido posible. Espero que la próxima semana pase a sala
e invitar a los colegas de todos los sectores políticos a no incorporarle, no perseverar en más indicaciones, como lo planteaba la senadora Rincón cuando pasó en el primer retiro del 10%. Ella se abstuvo de presentar indicaciones justamente para no entorpecer el avance de este proyecto. Y espero que no se persevere en estas indicaciones porque demoraría y no alcanzaría a llegar a los bolsillos de las personas que más lo necesitan. Respecto a las 4 millones de personas que no tienen flujo, no tienen cómo retirar más recursos, yo creo que es importante que el Ejecutivo se siente a conversar con los parlamentarios y ver de qué manera podemos trabajar en generar más empleo, que las pegas lleguen a los lugares más vulnerables y ver de qué manera se puede ir en ayuda a estas personas. Nadie quiere que las personas tengan que acudir a sus ahorros previsionales, pero en este caso no queda otra alternativa. Las personas no tienen cómo llegar a fin de año. Pero mi pregunta es más profunda que eso. ¿En qué medida también, Pablo, la oposición del gobierno a esto es porque ve no solamente un perjuicio a las pensiones de las personas, sino que también ve con esto que es una amenaza profunda en los hechos a un sistema de capitalización individual que como modelo es algo que el gobierno ha defendido? Es decir, aquí efectivamente el hecho de que 4 millones queden fuera, en los hechos es que 4 millones de personas no están adscritas al sistema de capitalización individual. Exacto, pero aquí la pregunta que uno se puede hacer es si es primero el huevo o la gallina. Porque en el caso particular de estas 4 millones de personas que estamos hablando, y dado los montos que se han autorizado como tope máximo en ambos casos de los retiros, de lo que estamos hablando es de personas que si se hubiesen jubilado con esos montos o con una proyección de esos montos, igualmente el día de mañana habrían necesitado de ayuda del Estado para poder complementar sus pensiones, porque sus pensiones habrían sido miserables. En el caso del primer retiro, todas las proyecciones que hicieron los distintos centros de estudio, el retiro del 10% significaba una variación en promedio de alrededor de 20.000 pesos en la pensión futura, pero en pensiones que en promedio también iban a ser cercanas a los 100.000 pesos. Por lo tanto, lo que quiero decir, no es el retiro del 10% lo que implica el fin del sistema de capitalización individual, sino que es el fracaso rotundo de un sistema de capitalización individual que no ha sido capaz de cumplir con la única responsabilidad que tiene un sistema previsional, que es entregarle una pensión a los adultos mayores para que puedan vivir de manera digna sus últimos años. Eso se viene constatando en los hechos desde hace muchos años, y esto probablemente agudiza la necesidad de crear un verdadero sistema de seguridad social en nuestro país, sin lugar a duda. Pero no es por el retiro del 10% que las personas en Chile reciben pensiones miserables, es por la capitalización individual. Bueno, importante lo que dice Jorge. ¿Quiere agregar algo lo de Pablo Vidal? Sí, mira, básicamente Jorge Alessandri para avanzar. Después te damos la palabra a Jorge. Jorge Alessandri, ¿quiere agregar algo a lo del diputado Vidal? Básicamente, las 4 millones de personas que quedan fuera, tenían poco o tenían mucho ahorro, dependen 100% del Estado. Desde que tú quedas en cero, el Estado, o sea, el presidente de turno, el político de turno, te da un pagaré y te dice, cuando tú jubiles, vamos a ver cómo están las arcas fiscales para ver qué jubilación te podemos dar. Pregúntale a los hermanos argentinos cómo les fue cuando la presidenta Kirchner les dijo hace 10 años, préstenme su plata para sacar al país de un ahogo, que yo se las devuelvo antes de que jubilen. Ya están jubilando y por supuesto que no llegó de vuelta, a pesar de que doña Cristina sí llegó de vuelta a la Casa Rosada. Quizás en el futuro, cuando sea presidenta Jimena Rincón o Pablo Vidal, van a tener las lucas estatales para financiarle una pensión digna a esas 4 millones de personas. Yo espero que sí, que tendamos a una jubilación o pensión universal. Esperemos no estar aquí cuando eso ocurra, unos 20, 30, 40 años más. Esperamos que haya sabia joven acá haciendo matinales, si es que existe la televisión abierta, digamos, capaz que no exista el planeta. Pero hoy día, Jorge, llama mucho la atención que hay un sector del gobierno y de la derecha, que el sector oficialista, que está muy preocupada por esta gente que no puede retirar y dice, bueno, este retiro no es para los que más necesitan, pero no hacen nada por los que más necesitan. O sea, estas 4 millones de personas necesitan ayuda urgente y se acaba el IFE. O sea, ¿se acabó la pandemia? O sea, ya todo se reactivó. No. Entonces, la pregunta es, perdón, con esto termino, Jorge. La pregunta es, ¿por qué esa preocupación no se manifiesta en acción?
¿Por qué es puro discurseo, pedir datos, focalizar las cosas y no llega a la gente que lo necesita realmente, que hoy día está pidiendo de manera desesperada? Y usted lo sabe porque usted va a la calle y usted hace terreno, está pidiendo de manera desesperada ayuda, Jorge. ¿Qué pasa? ¿Qué le respondemos a esa gente que nos está escribiendo aquí al canal y que nos satura con sus historias? Usted puede decir, Julio César, que el gobierno ha hecho poco, que ha sido lento, que ha sido insuficiente, pero que no ha hecho nada, no puede decirlo porque eso es falso. No lo he dicho. Y le sumo una preocupación mayor. Estamos a 6 de noviembre, el 10 de noviembre cae la primera cuota del crédito COVID-FOGAPE que tienen muchos emprendedores. Y van a tener que empezar a pagar la primera cuota antes de poder levantar la cortina para abrir en sus fuentes de soda, en sus locales, atender público. Entonces, ¿ha sido lento? Por supuesto que ha sido lento. ¿Ha sido insuficiente? Por supuesto. Pero el gobierno ha hecho esfuerzo. Y yo le pido más esfuerzo, más rapidez y que sepa llegar a las personas indicadas. Sí, los recursos no son ilimitados, Jorge, por eso algo hay que focalizar. La pregunta es otra. ¿Por qué el gobierno, si ya está desencadenar el 10% porque no puede llegar a toda la población? Eso es lo que ha dicho en el fondo, por eso focaliza. ¿Por qué no deja que la gente saque este segundo retiro y se focaliza en estos 4 millones supuestamente que ya no tienen nada, en estos 2 millones que ya no tienen nada, en las rentas vitalicias? Porque yo le tengo una noticia que usted sabe, pero la mayoría de la gente que tiene rentas vitalicias saca un sueldo paupérrimo casi menor que el sueldo mínimo. Y trabaja, sigue trabajando. Son muchos profesores. Ingresa a la renta vitalicia, saca este sueldo y sigue trabajando. No ha podido trabajar. Saca este sueldo y sigue siendo conserje. No ha podido ser conserje. Saca este sueldo y sigue comprando cosas y vendiendo cosas. Comprando cosas a 10, vendiéndolas a 20 para tener un sustento. No ha podido hacerlo. ¿Cómo está ayudando el gobierno a esa gente? No, está aportillando lo de la renta vitalicia, pero no está ayudando. Ahí es donde el gobierno... Sí, perdón, disculpe. El gobierno tiene que ir con más IFE, y además tenemos segunda ola en el hemisferio norte, si lo más probable es que focaliza en renta vitalicia, de nuevo... Eduardo, el ministro de Hacienda es el campeón de la focalización. ¿Por qué no focaliza en renta vitalicia si sabe que esa gente sigue trabajando? Porque no puede vivir con eso. Eso es lo que uno no entiende. A lo mejor para eso pidió el carnet, Jimena. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú haces un punto que es válido. Hay gente a la que no le llega nada. No es que no haya hecho nada. Hay gente a la que no le llega nada porque no califica, por excesiva focalización, por lo que fuere. Entonces, la reflexión es, ¿por qué no avanzamos en reformas que son urgentes, que las puede hacer el gobierno sin ley? Voy a volver a mi cantinela de siempre que hemos estudiado con Pato Vaso. Tasa de interés técnico del retiro programado. Tablas de mortalidad, truncarlas a los 85 años, la comisión, el factor de ajuste, 2 o 3 cosas más que permitirían que las pensiones de esas personas que dice Julio César, que no son de renta vitalicia, pero son de retiro programado, mejoraran inmediatamente. Y nadie, aquí quiero abarcar a todos los sectores, ha tomado en serio esta propuesta. Segundo, ¿por qué no de una vez, en medio de la pandemia, el gobierno paga el bono por hijo a las mujeres que tienen 60 años en un solo pago, no en unas cuotas paupérrimas? Eso significaría ingreso directo al bolsillo. ¿Por qué no entendemos que aquí hay cosas que se pueden hacer y que mejorarían la vida de las personas ahora? No nos demos más vuelta, avancemos. Las personas necesitan ayuda ahora, no mañana. Y respecto de la preocupación de algunos de que esto va a significar el término del sistema, para cuidar el sistema hay que hacerle reformas en serio y no maquillaje. Y tomar esa otra cuenta, ¿no es cierto?, solidaria que es necesaria, adicional del 6%, pero adicional a la reforma que se necesita. Y el gobierno no quiere avanzar, ese es el punto. Vamos a dar la palabra a Jorge porque ya... el Senado hace un año eso. Porque ya van 8 meses, de que esto pasó, y son 8 meses que... No, Jorge, no toman las propuestas que nosotros hemos hecho, y es iniciativa del gobierno y tú lo sabes. Y solo una cosa, que interrumpa. Respecto de las modificaciones en el Senado, yo espero que no tengamos modificaciones en el Senado, pero no agregaron qué pasaba con el cobro por subrogación de la deuda de pensión alimenticia, y eso es algo que vamos a agregar en el Senado si ustedes no lo meten. ¿Por qué? Porque hay muchos que no lo piden y le deben plata a las mamás, y esa fue la indicación que yo metí en el Senado. Le pregunto a los 4 al tiro, ¿por qué no bajar la edad de las tablas de mortalidad, que es un escándalo? Que podría subir inmediatamente la pensión de toda la gente. ¿Por qué no hacerlo ahora ya?
Se lo dejo planteado a las 4. Son las 12, Jorge. Yo sé que los dos Jorge quieren hablar y van a tener la palabra. Bueno, ¿a dónde está la traba? Puede lo que vamos a preguntar. Eso puede subir. Bueno, la traba la tiene el quien tiene la iniciativa parlamentaria. En el Senado tienen que avanzar con la reforma de pensiones. Tenemos que ir a un corte, discúlpenos así el capitalismo salvaje. Tenemos que ir a un corte. Volvemos de inmediato. Seguimos justamente con la política aquí en Contigo en la Mañana. Julio César preguntaba por qué no se baja la tabla justamente de la edad de las cotizaciones. Y todos decían, estoy de acuerdo, y eso llamaba la atención. Jorge Alessandri, ¿está de acuerdo entonces con que esto es necesario y urgente? Absolutamente, y tiene que haber un seguro de longevidad para ese porcentaje de chilenos que pasa esa edad, claro, para que no se queden sin pensión. ¿Y quién es el que se resiste? Esto es de iniciativa del gobierno y el gobierno es el que no ha querido finalmente poner en el proyecto esto, pero el gobierno no quiere. ¿Pero por qué? Y se le pregunta a Jorge Alessandri porque es de gobierno, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo malo que ve el gobierno en esto? Si es que es de gobierno. Porque... El gobierno tiene esto presentado en la reforma de pensiones y en esta distribución del 222 hay una parte que va a un seguro de longevidad. No es que a la gente le consideren su plata hasta los 110 años, es un porcentaje, es una cosa muy técnica, pero el gobierno lo incluyó en su propuesta, lo ha incluido en su propuesta. Jimena Rincón tiene por medio. Pero sí, es que ¿saben lo que pasa? Que la propuesta del gobierno no aborda el problema de fondo, y el problema de fondo es que hoy día las personas que se pensionan con el sistema tal como está, cuando se mueren, la mitad de la plata que tenían al inicio de la pensión la dejan en herencia. O sea, tienen durante toda su vida post-trabajo como pensionados una pensión miserable y dejan una herencia. En los países de la OECD no existe herencia con el tema de pensiones porque es para la jubilación. Entonces, insistir en que aquí tiene que haber un seguro cuando no se quiere revisar hoy día el tema, me parece que es impresentable. Miren, hemos hecho los cálculos con Patricio Basso, matemático, doctor en matemáticas. El gobierno hasta el día de hoy no ha dado respuesta. Me parece que es impresentable. Imagínense que se podría subir el sueldo, se estima hasta en un 20%, perdón, la pensión, sin cobrar más, 22%. Sin cobrar más pensión. Oiga, sin cobrar más. Una pregunta para Jimena Rincón. Cuando era ministra de la presidenta Bachelet, ¿alguna vez le propuso hacer este tema o no estaba en la agenda en esa época? Cuando era ministra, querido Jorge, y donde yo tenía el tema de pensiones, me lo quitó el ministro de Hacienda y renuncié. Para que le quede claro, y se lo respondo por tercera vez. Me fui del gobierno porque me quitaron el tema. Oye, Julio César. Jorge... Es de público conocimiento. Jorge Durán, aquí ya no sabemos quién es de gobierno y quién no, todos renunciaban a los gobiernos. No, pero ¿sabes qué? Valdés era más amigo de quién, de quién es amigo Valdés, digamos. Yo encuentro una cosa... Está cerrado la cosa. Pero que siempre me echan en cara esto. Es como ayer en la comisión. Y no se pudo, entonces ayer en la comisión estaban bastante de acuerdo parlamentarios de gobierno y de oposición. Y finalmente, entre ustedes, están bastante de acuerdo porque todos están bastante en contra de lo que está haciendo el gobierno, por lo menos en las políticas económicas frente a los problemas de la pandemia, y eso llama la atención. Es decir, si uno escucha a Jorge Durán hablar con Pablo Vidal, están mucho más de acuerdo que Jorge Durán con su propio gobierno. Eso... Y Jorge Alessandri realmente tiene medidas bien creativas y hasta mucho más vertiginosas que la propia ex Concertación Frente Amplio. Lo que ha pedido, o sea, ha tomado medidas que son más inclusivas incluso de las que uno podría esperar. Si está, bueno, uno cree que están todos remando para el mismo lado, pero mira, Jorge Durán, Jorge Durán y Pablo al tiro. Jorge Durán y Pablo. Ya. Mira, Julio César, yo creo que acá cuando se trata de... se tiene miedo del sistema de capitalización individual va a fracasar, yo creo que eso es al revés. Yo creo que acá esta crisis dejó demostrado que si no existiera este sistema de capitalización individual, este primer retiro y este segundo retiro no serían posibles. La mejor prueba es que la capitalización individual ayuda a que las personas cuando tengan crisis puedan acudir a sus recursos. El problema es otro. El problema es que los sueldos muy bajos, las personas no logran tener buenos fondos previsionales. Entonces tenemos que mejorar los sueldos y mejorar Jorge, el porcentaje Jorge, que va a este fondo. Jorge, no te vayas del tema, porque con estos sueldos, con esta plata, con este sistema, hay un promedio de mortalidad
que hace que la gente saque su pensión un 20, un 23% menos de lo que podría ser solo modificando un factor. Entonces, ¿por qué no se modifica el factor? ¿Se necesita que las platas se trabajen más años? ¿Se necesita que las platas sean capital de trabajo y no lleguen a los pensionados? Entonces, ya, pues, digamos las cosas como son. Aquí la gente está bien madura ya viendo los matinales. La gente es madura viendo los matinales. Hay que decir las cosas como son. Estoy totalmente de acuerdo que hay que bajar la tabla de mortalidad. Pero acá hay que ser muy responsable. Siempre la oposición le echa la culpa al gobierno de que no ingresa a la urgencia. Pero seamos sinceros, si las comisiones la maneja la oposición y muchas veces se saltan la urgencia del gobierno y ponen en tabla los puntos que ellos quieren. Pero vamos al fondo, ¿por qué no se hace? A ver, vamos al fondo. Pablo Vidal tiene la palabra porque se nos va a acabar el tiempo. Por favor, Pablo Vidal. Porque no hay voluntad del presidente de las comisiones. Exacto, no hay voluntad. La gente ya lo comprendió. En Chile no existe un sistema de seguridad social. Porque un sistema de seguridad social implica que los trabajadores ahorran, los empleadores también aportan y el Estado se hace cargo solidariamente, también con los aportes de todos los ciudadanos, de entregar las soluciones en términos de seguridad social que correspondan, salud y previsiones principalmente. Y aquí la responsabilidad es del gobierno. Y tú dijiste otra cosa que es interesante. Entre nosotros cuatro podríamos llegar a ponernos de acuerdo respecto a las prioridades. Si para eso es el Congreso, para eso es el Parlamento. Nosotros conversamos y en muchas cosas no estamos de acuerdo y en otras somos capaces de construir acuerdos. Pero por algo la gente votó en un 80% apruebo, porque la Constitución es una traba y esta materia es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Acá me mandaba información hace un rato, el diputado Tucapel Jiménez, en el mismo debate de pensiones, ingresó este tema de la modificación a las tablas y se lo declararon inadmisible. ¿Qué significa inadmisible? Que no puede ser iniciativa de los parlamentarios, sino que significa que tiene que ser iniciativa exclusiva del gobierno. Entonces, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué los senadores? Que termine Pablo Vidal y Jorge Durán le damos la palabra. Pablo, termina porque quedan poquitos minutos. Entonces, quedan 2 minutos de programa. Pablo y Jorge para terminar. Sí, para terminar la idea. Lo que digo es, muchas veces las personas se preguntan por qué los diputados o los senadores no sacan tal o cual tema adelante y la respuesta es porque la gran mayoría de los temas que son más sensibles para las personas dependen del presidente de la República porque según la Constitución son iniciativa exclusiva del gobierno. No es un reclamo al vacío, es la realidad. Y lo que uno le pide al gobierno es que gobierne, que no viva criticando la iniciativa de los parlamentarios, sino que se anticipe a los problemas y proponga soluciones. Y el gobierno ha llegado tarde a todos los problemas que hemos visto en este país durante los últimos 2 años y medio. Jorge Durán. Mira, es un oportunismo tremendo de la izquierda de siempre estar culpando de todos los males al gobierno. El gobierno se ha equivocado en algunas cosas, pero ha tratado de hacer lo mejor posible. Y acá hay que ser muy sincero. A la senadora Rincón, en el Senado está durmiendo la reforma de pensiones. La emplazo que usted apure a sus colegas del Senado. Y también a Pablo. La oposición es la que maneja las comisiones y perfectamente podrían poner en tabla y yo te aseguro que va a contar con todo mi apoyo, el apoyo del diputado Jorge, Alessandri, pero pónganlo en tabla ustedes. Vamos a pasar porque cuando son iniciativas del gobierno, 30 ustedes la segundos retrasan. para Jorge Alessandri, 30 segundos para Jimena Rincón. Jorge Alessandri, por favor. Una nota positiva, Julio César, para que no todo sea terrible. Solo ver que las cifras económicas van bien, la economía se ha recuperado, el 50% de lo perdido desde el estallido hoy día va en franca recuperación. En la región metropolitana más de 200.000 personas han recuperado su pega. Por lo tanto, pongamos el empeño a las ayudas del gobierno, avancemos en la reforma previsional, pero también veamos que lo peor de la pandemia está pasando en esta primera ola por lo menos. Jimena, por favor, para cerrar. 30 segunditos. 30 segundos, que el gobierno nos escuche. Hemos hecho propuestas que son de iniciativa de él, por lo tanto no basta el ponerle urgencia a temas que dependen de ellos. Y cuando nos escucha, hay muchas cosas que se arreglan. Un solo ejemplo, nos escuchó el ministro París a la Asociación Gastronómica de Restaurantes, los acompañé, se amplió la hora de toque de queda y además se amplió el aforo. Gracias. Y eso es una buena noticia, senadora, sin lugar a dudas. Con estas buenas noticias nos vamos. Gracias a los 4, que pasen un bonito fin de semana. Pablo, gracias. Chao. Gracias. Bueno, Monse, así es, agradecer a la gente. Bonita semana con ustedes. Muchas gracias, la verdad, por habernos acompañado, por la fidelidad, por la lealtad, por la participación también a través de redes sociales. Por el cariño, por estar con nosotros, por el cariño. Y el gatito se recuperó. Mucha gente nos está preguntando por el gatito. El gatito se salvó.